Mateo 14, del 22 al 33. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «¡Es un fantasma!», gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, se calmó el viento, y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Esto le pasa a muchas personas que en medio de una situación tormentosa o una situación que pierden el control de la situación, en lugar de fijar su mirada en Jesús, los llena la emoción del miedo. El miedo es una emoción que descontrola tanto a la persona que lo paraliza e impide que pueda ver al mismo Jesucristo actuando en sus vidas. Cuando los discípulos enfrentaron estas olas terribles, esa tormenta que amenazaba pues con arrojarlos por la borda, Jesús, caminando sobre el agua, les dijo: «Cálmense, no tengan miedo, soy yo, no tienen por qué temer». Hubo también personas aterrorizadas cuando se les apareció después de la crucifixión, que Jesús les dijo: ¿por qué? ¿Por qué están tan turbados? ¿Por qué vienen a sus corazones esos pensamientos de miedo? Entonces Él nos dice: en el mundo van a tener aflicción, pero no tengan miedo, yo he vencido al mundo. Entonces la idea es clara aquí. El antídoto para el miedo es confiar en la presencia y el poder del Señor. Si nosotros fijamos nuestros ojos en Cristo, que está lleno de gracia, está lleno de amor, Dios es esa luz en medio de la oscuridad. Dios es esa confianza en medio de la incertidumbre. Saber que Dios está con nosotros nos permite descansar tranquilos, porque no estamos solos. Cuando nosotros confiamos en la presencia y el poder de Dios en medio de las tormentas de la vida, estamos tranquilos, en paz, seguros. Esa es la fe. Por eso reprendió Jesús a los discípulos: hombres de poca fe, ¿por qué dudan? ¿Por qué dudan de que Él está ahí? ¿Por qué dudan de que es Él el que nos ayuda, el que tiene el control de la situación? ¿Por qué no lo buscan a Él? ¿Por qué no en lugar de buscar otras cosas materiales que los hacen como sentir más tranquilos? Porque muchas veces el hombre busca al hombre para sentirse tranquilo, y ahí está
está la falla, porque la fe en Jesucristo es la que nos da la tranquilidad y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Nosotros tenemos que vivir por fe, no por vista. Nosotros tenemos que vivir confiados en que tenemos un Dios grande, poderoso, que tiene el control de nuestras vidas, que tiene el control de la situación, que tiene el control de todas esas tormentas, y que cuando estamos con Él apaga toda tormenta, y podemos asegurarnos de que estamos en las mejores manos, en las manos de nuestro Dios, en las manos de un Dios grande, poderoso, cuya voluntad siempre es buena, es agradable y es perfecta. Dios sabe lo que hace. Dios sabe qué es lo que nos conviene y qué no nos conviene. Dios está al tanto de todo. Lo único que nosotros tenemos que hacer es confiar y fijarnos en Él, solamente en Él, poner nuestra mirada en Él, porque cuando nosotros perdemos la mirada en Jesús es cuando nos hundimos. Y así le pasó a Pedro. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Estaba mirando a Jesús, pero cuando sintió el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. O sea, perdió la mirada en Él, en Jesús. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si pongo mi mirada en Jesús, Él es el que me salva. Él es el que extiende su mano y me sujeta y me dice: hombre, ten fe, pero fe en Él, sin dudar absolutamente nada, porque Él sabe lo que está haciendo. Inmediatamente Él calma el viento. Hay que adorarlo porque Él es el Hijo de Dios, adorarlo porque es Él el que te salvó, el que te limpió, el que te restauró, es Él el que te perdonó absolutamente todos tus pecados, es Él el que tiene el poder, el que tiene esa fuerza, el que tiene esa misericordia. Él es Dios. Padre Santo, gracias. Gracias porque no tenemos miedo. Tenemos un Dios grande, poderoso. Y tú nos dices también en tu palabra que tú no nos has dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Hoy hacemos y aplicamos esa palabra tuya, porque estando contigo tenemos todo, porque poniendo nuestra mirada fija en ti no tenemos por qué tener miedo, porque el miedo nos paraliza, pero tú nos haces avanzar, tú nos haces crecer, tú haces que nosotros vayamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Por eso, en el nombre de Cristo Jesús, yo ato, reprendo todo miedo, todo pánico, toda atadura que quiera interponerse en el poder de tu amor, en el poder y la libertad que nos da la fe y la confianza en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.